buenos días. Vamos a continuar con el programa previsto de la jornada de la Casa Roja y eh, para abrir la sesión del viernes, esta última, pues viene Estíbaliz Martín García, que ha sido alumna de la casa, es de filología hispánica, no es de filología inglesa, pero entre sus múltiples aficiones está la literatura fantástica y también todo aquello que tiene que ver con la literatura gótica, medieval y bueno, poco más voy a decir. Un poco más se Poco puede, más, poco más poco más voy se a puede decir. decir. Vale. Estoy particularmente contento de que esté aquí porque fue alumna mía y bueno, el año pasado, esto Marijose, entre nosotros, aquí hacemos muchas intervenciones aquí no hay cuarta pared, ¿sabes? Aquí hablamos directamente con el público. Aquí tenemos una broma que es el que lo hace bien, suspende y repite. Y entonces a todos les deseamos pues que suspendan para poder repetir. Así que bueno, os dejo con Estíbaliz y con la princesa Irene y Lucy Pevensey. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues nada, lo primero de todo agradeceros por haberme invitado una vez más a estas ponencias en las que lo paso de maravilla, la verdad. Bueno, el año pasado, bueno, como bien ha dicho Alex, mis presentaciones normalmente siempre están relacionadas con la literatura fantástica y este año pues no iba a ser diferente. El año pasado os hablaba de William Morris, ¿no? De cómo él, bueno, pues había sido el impulsor de proporcionar en la literatura fantástica esa ambientación medieval, ¿no? Que durante décadas es la que se ha impuesto dentro de este género literario, pero sobre todo también lo que hablé fue de la importancia y el papel de la naturaleza, ¿no? Y cómo con el paso de los años se convirtió eso en una ecocrítica, la importancia de la naturaleza frente al capitalismo, a la industrialización. Bueno, pues este año no iba a ser diferente, pero sí que cambiamos de autor. Este año hemos renovado un poco y vamos a hablar de George MacDonald. El objetivo de la exposición de hoy es, bueno, pues explicar, ¿no? O examinar el poder de la imaginación y de la fe en la literatura fantástica infantil, ¿de acuerdo? Y para ello lo que voy a hacer es, bueno, pues voy a comparar el libro de La princesa y los trasgos o los goblins de MacDonald con la primera de las entregas de las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, ¿de acuerdo? El de El león, la bruja y el armario. Entonces, la idea principal, como os he dicho, es la de presentar esta imaginación y esa fe. El objetivo de estos autores no es otro que el de alcanzar lo divino y profundizar en ese ámbito más espiritual, ¿de acuerdo? Valiéndose sobre todo del desarrollo de la imaginación y la fe en nuestras heroínas, en Lucy y en Irene. Y aunque, como veremos un poquito más adelante, ellos no intentaban llevar a cabo ningún tipo de propaganda religiosa ni nada, sí que es cierto que lo que querían era ofrecer pues algo que ellos no tuvieron, ¿no? Que fue un acercamiento a la religión pues mucho más sencillo y comprensible, ¿no? Pues, para ciertos conceptos e ideas espirituales. ¿Y para ello qué van a utilizar? Pues van a utilizar el cuento de hadas como herramienta narrativa. No pasa nada. No. Espera. Bueno, no habíamos clicado. No habíamos clicado. Vale, entonces, claro, antes de hablar de este enfoque literario hay que situarlo en un contexto, ¿de acuerdo? Voy a hacer un brevísimo contexto, pues por darle unas pinceladas, ¿de acuerdo? Al final, de lo que vamos a hablar hoy, esta tendencia de la literatura fantástica infantil, comienza con el romanticismo. Recordemos que los románticos al final lo que sienten es pues una influencia, no es una influencia, sino que sienten un interés por el folclore y sobre todo por la figura del niño como un alma inocente, ¿no? Y al final esto, pues, con esto establecen unas bases para la creación de este tipo de literatura que luego con el paso del tiempo, ¿no? Que al final están dirigidas a los niños, pero bueno, sobre todo de ciertas clases sociales, ¿no? Durante los siglos XVIII y XIX. Aunque aquí sí que es importante puntualizar que fue durante la Ilustración cuando se tiene el concepto de la infancia como etapa vital dentro de la vida de un ser humano. Claro, este ámbito en este contexto es bastante amplio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues me voy a centrar un poco sobre todo
en la literatura inglesa, que al final estos dos autores pues pertenecen a esta. Entonces, debido a ello, podremos hablar de una primera edad de oro de la literatura infantil, ¿no? En la que tenemos obras pues como Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, también tenemos El Niño de las Aguas de Charles Kingsley y, por supuesto, las dos novelas de princesas de George MacDonald, que serían no solamente La princesa y los goblins o los trasgos, sino una segunda parte que es La princesa y Curdy, y también otra de sus novelas que es al otro lado del viento del norte. Una de las curiosidades de estas obras es que, claro, si bien están dirigidas para los niños, en muchas ocasiones se ha cuestionado si realmente es una literatura apta para ellos. Porque, sobre todo, pues debido al maltrato y a las dificultades a las que le someten los propios autores. En el caso de Kingsley MacDonald, pues sobre todo es debido a esa tradición romántica que tienen. Y en el caso de Carroll, pues bueno, porque somete a Alicia a unos juegos de adultos bastante maliciosos e intrincados, ¿no? Y claro, esto al final pues en su momento dio de qué hablar, de esto es la verdad la literatura que queremos que los niños lean. Pero bueno, al pesar de este distanciamiento que toman los autores de las convenciones sociales, sí que es cierto que no dejan de abordar o de considerar ciertas cuestiones de la época, sobre todo cuestiones morales, ¿de acuerdo? Sí es cierto que Carroll se va a alejar un poquito más de ello, pero MacDonald, por ejemplo, como vamos a ver, lo mantiene en todo momento. Como bien he dicho, estos autores forman la primera edad dorada de la literatura infantil, que abarca desde la década de 1860 hasta comienzos de la década del siglo XX. ¿Qué ocurre? Que no volveremos a tener otra segunda edad de oro hasta después de las guerras mundiales. Sí es cierto que Sí es cierto que en 1937 se publica El Hobbit de Tolkien, pero hay muchos autores que no lo meten dentro de esa segunda etapa, la cual sí que empezaría con El Jardín de Medianoche de Philippa Pierce. ¿Qué ocurre? Que aunque muchos autores no lo consideren como tal, yo creo que es totalmente innegable la influencia que este autor tuvo en el transcurso de la literatura fantástica y también de la literatura infantil fantástica. Sobre todo porque sobre todo porque en su obra él fusiona de alguna manera la fantasía y la teología. ¿Y quién va a seguir esta línea de pensamiento? Pues la va a seguir su amigo C.S. Lewis con las Crónicas de Narnia. Es cierto que Tolkien se muestra menos explícito y teológico de lo que es Lewis en esta obra, porque él además no apoyaba esta exploración religiosa a través de la fantasía. Entonces, ¿qué le ocurre a Lewis? Que tiene que buscarse otro camino, tiene que buscarse otra influencia. ¿Y en quién la va a encontrar? La va a encontrar en MacDonald. Eh, la influencia del escocés, la verdad es que es notoria a lo largo de esta primera obra, como iremos analizando a lo largo de la exposición. Y es una influencia que él en ningún momento niega. Es más, en algunas entrevistas y demás, él llegó a decir y a escribir en sus artículos, nunca he ocultado el hecho de que lo consideraba a MacDonald mi maestro. De hecho, creo que nunca ha escrito un libro en el que no lo citara. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos ahí esa unión entre ambos autores. Como os he comentado en la introducción, el, el- el objetivo de estos autores no es otro que el de proporcionar una orientación moral y espiritual a una audiencia que todavía no distingue muy bien entre lo que es real y lo que es imaginación. Entonces, la mejor forma de hacerlo es mediante la fantasía y los cuentos de hadas como herramienta narrativa. Eh, ¿Para qué lo van a utilizar? Pues como una metáfora o una alegoría de la realidad, en este caso de la religión. Y esto les permite abordar, cuestiones éticas, morales, filosóficas y sobre todo religiosas. Y lo hacen, ¿y por qué eligen el cuento de hadas y la fantasía? Porque, como explica Luis en algún momento, les permite la prosa realista, como él la llama, sí que es cierto que puede contener aventuras, puede tener realidades, pero claro, son aventuras y éxitos que llega un momento en que son altamente improbables de cumplir. Mientras que los cuentos de hadas lo que hacen es despertar en los chavales un anhelo
por lo desconocido y más allá de su alcance, y les ofrece una perspectiva del mundo que no es totalmente falsa, mientras que la otra sí que les ofrece algo que es inalcanzable. Entonces, tanto la fantasía como los cuentos de hadas, además, poseen un poder subversivo, ¿no? En el que permiten, pues, cuestionar las relaciones de poder establecidas entre los niños y los adultos, pero sin llegar a romperlas. Entonces, a través de estas historias, lo que se explora es la naturaleza infantil, el crecimiento espiritual y su relación con la fe mediante la imaginación. En uno de sus artículos, en el de On Fairy Stories, Tolkien habla sobre cómo los cuentos de hadas, al final lo que hacen, su misión es reflejar de una manera única una de las visiones de la verdad del hombre. Y de esto mismo hablaba MacDonald en uno de sus libros, cuando él dice que la imaginación es el principal medio a través del cual podemos percibir la verdad. Entonces, al final, yo creo que esa relación entre la imaginación, la verdad y la fantasía o los cuentos de hadas está totalmente entrelazada en esta obra. Sin embargo, como explican varios autores, y como hemos dicho al comienzo, cuando se sentaban a escribir, ellos no lo hacían con la idea de crear un panfleto, una propaganda. Es un poco lo que comentábamos ayer en el debate que se formó después de la conferencia que dio Jorge, lo que hablábamos, ¿no? Que él comentaba de la familia Rossetti. Ellos desde que son pequeños, Dante ha sido el tema de conversación en las cenas y comidas a todas horas. Pues a ellos les pasaba lo mismo con la religión. Ellos al final no es que quisiesen abordar temas religiosos porque sí, era algo que estaba innato en ellos. Lo plasman porque es lo que es su forma de vivir. Es más, a McDonald, es más, en algún momento se le echa en cara que sus obras parezcan sermones y él mismo dice, la gente me critica por convertir mis historias en sermones y olvidan que primero debo servir a mi amo antes que atender al público. Y algo parecido le pasaba a Luis. Luis lo que hablaba era de que había dos tipos de autores. Estaba el autor como autor, pero luego estaba el autor como hombre o como hombre cristiano. Él decía que como autor, claro, pues que el cuento de hadas le permitía le atraía muchísimo porque le permitía llevar a cabo, tomarse unas licencias que otros tipos de literaturas o de géneros no lo permitían, ¿no? Pues la brevedad, el tema de las descripciones, los personajes. Pero claro, él comentaba que luego él, como hombre cristiano que era, eh, él se enfrentó en su infancia, pues a la hora con muchas dificultades para conectar emocionalmente con ciertos conceptos del cristianismo. Él hablaba, pues eso, del concepto de Dios o del sufrimiento de Jesucristo. Y creo que más este sufrimiento de Jesucristo le hace mucho hincapié en el artículo y lo vemos muy bien en la primera entrega de Las Crónicas de Narnia. Sobre todo, no sé si habréis leído el libro o habéis visto las películas, pero es una de las escenas las que bueno, más importancia argumental tienen en la historia, ¿no? Cuando Aslan está tumbado en la tabla de piedra y la bruja le sacrifica, ¿no? Entonces, pues, él lo que quería es lo que él comentaba, él se ve no es que él quiera mostrárselo a los niños, es que él se ve como hombre religioso, se ve en la obligación de transmitirlo. Entonces, claro, él cree que para superar estos obstáculos lo mejor que podía hacer era inventar un mundo fantástico liberado de las presiones religiosas, aunque claro, luego efectivamente sí que admite que hay temas religiosos en su obra, que hay conexiones cristianas y que espera, pues de alguna forma, que le sirva en un futuro a los más jóvenes a la hora de tomar de acercarse y de recibir el Evangelio. Entonces él declara también en otra de sus obras que él, cuando comienza a escribir las Crónicas de Narnia, lo que decimos no era con esa idea de crear propaganda, sino que pues todo comenzó con imágenes, un fauno llevando un paraguas, una reina en un trineo, un león magnífico. Al principio no había nada de cristiano en ellas, y aquí es la parte importante. Ese elemento se incorporó por sí solo, es decir, yo no le di, yo no quise darle, pero me vino dado. Es decir, ese trabajo de el autor como hombre cristiano, que hablábamos. Entonces, para que los personajes, perdón, creo que me...
Perdón, creo que me he ido. No, ya está, perdón. Por ello, entonces, perdón. Entonces, para llevar a cabo este desarrollo de la fe y de la imaginación, tanto Lewis como MacDonald en sus obras lo que hacen es que la creencia en la dotan a sus heroínas de una creencia en la realidad, de un mundo de fantasía, como si fuese un aspecto esencial en el proceso de desarrollo de los niños. Entonces, bueno, pues estas van a ser un poco nuestras dos heroínas, ¿de acuerdo? Ambos autores, como he dicho, les han dotado de esa fe y de esa imaginación. En la obra sí hay más niños. Lucy tiene otros 3 hermanos. Irene tiene a su amigo Curdy, pero son las únicas que desde el comienzo de la obra tienen esa fe y esa imaginación dadas. Ya la tienen de ellas. Entonces, todas estas formas, estos dos reinos y figuras son bastante dispares entre ellas, como vamos a ver. Entonces, por un lado, tenemos en la princesa y los trasgos, tenemos un único universo. El autor no le da un nombre a este universo, pero bueno, tenemos el castillo donde sucede y los alrededores la acción. ¿Qué ocurre? Que el mundo fantástico simplemente se puede acceder a este mundo fantástico donde encontramos a la figura alegórica de la tatarabuela, solamente se puede acceder si ella te da permiso. O sea, nadie más va a acceder. Tú no puedes verla si ella no quiere que la veas. Y a quienes se va a presentar es a aquellas personas que tengan esta imaginación, esa creencia, o como en el caso de Kurdi, pues al que haya que darles un pequeño empujón con mi apariencia para que al final termines creyendo. Y en el caso de Lucy lo que encontramos son dos universos. Tenemos nuestro universo con nuestra religión, con nuestro contexto histórico, pero luego tenemos el mundo de Narnia con otra historia y es en el que sucede la acción. ¿Qué ocurre aquí con Aslan? Que Aslan no aparece en todo momento y si aparece, sí se deja ver ante todos. Cualquier persona puede verle, pero como hablaremos más adelante, no es, aunque se deje ver ante todos, en momentos puntuales simplemente se dejará ver por aquellas personas que realmente creen en él y no van a poner su existencia en cuestión. Entonces, bueno, como esto lo puntualizaremos más adelante. Para que los personajes de Aslan y la tatarabuela tengan un impacto, porque claro, la tatarabuela, como vamos a ver ahora al comentar ese primer encuentro, sí que se conocen desde el principio, desde que Lucy ve a Aslan por primera vez, claro, ha pasado más de medio libro. Entonces, la figura del mentor como tal queda un poco diluida, pero sí tienen que encarnarla hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque claro, para McDonald y para Luis, este viaje representa un camino psicológico, ¿no? Hacia la plenitud espiritual. Entonces, estos mentores tienen que desempeñar el papel crucial en el desarrollo de ellos. Y debido a ello, al querer expresar esa búsqueda como un viaje sagrado, donde el fin del camino es el encuentro con Dios, claro, es fundamental que estos mentores trasciendan lo terrenal y llenen a los personajes hacia una comprensión más profunda de sí mismos y del mundo que les rodea. El hecho de que ambas protagonistas, como comentaba antes, sean capaces de creer, muestra el nivel ya, desde el principio, el nivel de profundidad de su psique, lo que se va a traducir luego en el crecimiento y la individualización del yo. A lo largo de la obra van a ser puestas a prueba, van a luchar y al final de la obra van a salir victoriosas, con una madurez que veremos luego pues, en las segundas partes. Esta experiencia va a quedar con ellas y no solamente las va a cambiar a ellas, sino que también ayuda a cambiar. Esto es una retroalimentación. La cosa es que ellas creen. eh, a ver cómo explico ello. Ellas, entonces, el resto de sus acompañantes, los hermanos de Lucy, Curdy, son parte también de ese proceso de crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque ellas creen y hacen creer al resto. Y mientras consiguen que el resto crean, lo que ellas consiguen es reforzar su creencia cada vez más en estos mundos. Entonces, ellas también actúan en algunos momentos como mentores y guías del resto de sus compañeros. Eh, Vale, entonces vamos ahora a meternos un poquito más en lo que es la obra. La princesa y los trasgos
se publica en 1872 y lo que nos cuenta es pues, las aventuras que viven la princesa Kurdi, o sea, la princesa Irene y Kurdi, que es su amigo, es un minero. Y una vez más vamos a ser testigos de la eterna batalla entre el bien y el mal. En el reino donde viven ellos, bajo el castillo, hay unos trasgos y su misión es hacerse con el castillo. Entonces, Kurdi e Irene, con la ayuda de la tatarabuela, pues conseguirán vencer a estos trasgos a través de esa creencia en la figura de Dios, visto desde un punto del mito judío-cristiano. Entonces, la tatarabuela que va a hacer el papel de guía les ofrece sabiduría, orientación y sobre todo la conexión con lo divino. Y a lo largo de la narrativa, el recorrido de Irene y Kurdi se convierte en una especie de metáfora, ¿no? Hacia la madurez espiritual y la búsqueda de la unión con Dios, destacando aquí la importancia de la tatarabuela como guía en el camino. En lo que respecta a las crónicas de Narnia, esta primera entrega se publica en 1950, son casi 80 años después, y lo que nos cuenta es la historia de 4 hermanos. Nosotros nos centramos en Lucy porque es, digamos, la llave al reino, no solamente de Narnia, sino también del reino divino. Y quienes, bueno, pues Lucy junto con sus hermanos descubren un armario que les transporta al mundo de Narnia, un mundo que ahora mismo está sumido en un invierno eterno por culpa de la bruja blanca, que sería la representación del mal de la misma forma que los trasgos, y que junto al noble León Aslan, pues lo que hacen es cumplir las antiguas profecías y vencer a la bruja blanca y terminar con el invierno eterno. De la misma forma que hizo MacDonald, Luis también emplea su obra con la intención de, no solamente de amenizar y de divertir a los niños, sino también, pues lo que hemos dicho, ¿no? De transmitirles ciertos conocimientos sobre la religión y sobre todo de comportamiento, ¿no? De lo que está bien y lo que está mal. Como decía el biógrafo de Luis, este autor lo que esperaba era que estas historias resonaran vagamente en la memoria de los niños, ¿no? Cuando se encontraran con el cristianismo en el futuro, ayudándolos a conectar con las enseñanzas de una manera más familiar y amigable, y así lo hizo. Entonces, ahora lo que vamos a analizar es cuál es el camino que toman estas heroínas para llegar a lo divino. Una de las premisas es que tienen que estar aisladas. Tanto Irene como Lucy van a estar aisladas de la figura de los padres, las figuras paternas y maternas. Esto es crucial para las aventuras, ¿de acuerdo? Y sobre todo también van a vivir en sitios alejados de las multitudes. En el caso de Irene, como vemos aquí, Irene vive en una casa enorme, que es mitad castillo, mitad granja, que se encuentra también a mitad entre la montaña, entre, digamos, la base y la cima de la montaña. Y en el caso de Lucy, lo que vemos es que vive pues también en una mansión alejada de todo, en medio de la campiña inglesa. Entonces, detrás de estas localizaciones hay una simbología, sobre todo en el caso de Irene. ¿Por qué? Porque el castillo ya hemos dicho que está en medio de todo, está en medio de la montaña, está en medio de la nada, pero es que también Irene se encuentra en el medio de todo. Ocupa una posición intermedia entre su padre, que sería el cargo más alto, y el resto de los criados. Pero es que también ella en el castillo está en una posición intermedia entre la torre, donde ella va a tener todos sus encuentros con la tatarabuela, y las cavernas que hay abajo del castillo, donde se encuentran los trasgos. Es decir, esto es una referencia al cielo y al infierno, ¿de acuerdo? Ya va a ascender a los cielos. Entonces, eso ya os he dicho, el hecho de que estén aisladas lo que hace es, de alguna forma, impulsar la independencia y la autonomía de estas heroínas. Que al final, sin la supervisión de unos adultos, estos lugares que en un principio son de transición para ellos, les dan la libertad necesaria para explorar. ¿De acuerdo? Que es la palabra importante. Porque muchos autores, sobre todo en el caso de MacDonald, hacen hincapié en que la aparición de la tatarabuela siempre se da, ese acercamiento a lo divino se da una vez nos hemos perdido.
si no llegamos a perdernos nunca, nunca podemos encontrar el camino. Entonces, la única forma de perderse es explorando. En el caso de Irene, subiendo las escaleras, y en el de Lucy, pues ya a través del armario por el que llega a Narnia. Entonces, estos límites de la realidad, estos límites de la realidad, ellas los van a traspasar para adentrarse en lo desconocido. Entonces, en el caso de la princesa Irene, ¿qué ocurre? Bueno, pues que va a pasar lo mismo con Narnia, que hace malo. Entonces, como hace malo, pues ella está obligada a jugar dentro de casa con la niñera, con Lottie. ¿Qué pasa? Pues que Lottie en un momento se queda dormida. Y es este descuido que ella aprovecha para explorar una parte de la casa que hasta ahora, casualidad, nunca había encontrado, que son unas escaleras que suben desde su habitación hasta una torre. Entonces, ella empieza a subirlas y claro, llega un momento en el que no puede bajar porque se ha perdido subiendo entre tanta escalera. Pero ¿qué ocurre en este momento en el que se pierde? Que hay algo que, aunque esté asustada, la impulsa, como ella dice en el libro, a seguir adelante, a seguir subiendo. Hay algo que la llama, que dice, no, tienes que seguir subiendo. Entonces, sigue ascendiendo por las escaleras hasta que al final se encuentra en un descansillo con 3 puertas. ¿Qué decide hacer? Decide entrar por la puerta por la que ella escucha que hay un ruido, que hay alguien. Entonces, al abrirla, se encuentra con la figura de la tatarabuela. Claro, nosotros cuando nos dicen la tatarabuela, pues hombre, tenemos una imagen un poco distinta de lo que se va a encontrar y nos imaginamos una señora ya mayor, de ciento y pico años, pero McDonald nos da la descripción de una mujer que no casa con nuestra idea. La describe como una mujer bella, con una piel tersa, con un pelo fino y largo blanco, con ojos azules, ¿no? Con unos ojos que transmiten sabiduría, ¿de acuerdo? Y que eso es, que transmiten la sabiduría de alguien que es mayor. Entonces, claro, esto choca un poco, pero tiene su sentido, porque al final lo que querían tanto él como Luis es darle una vuelta, ¿no? Al final lo que nos presenta es una figura, una creación estética mucho más apetecible, mucho más atractiva, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que lo que quiere es lo que busca es corregir y restaurar la fe cristiana de la época, ¿no? Que bueno, que en esa época de McDonald's pues se había perdido de alguna forma. Entonces, esta figura sagrada pretende revitalizar el encuentro el encuentro con lo divino, ofreciendo una nueva perspectiva sobre lo espiritualidad y la conexión con lo trascendental. Entonces, ahora llegamos a una de las partes importantes que es la conversación con la abuela. Y lo primero que nos llama la atención es que le pregunta a ella cómo se llama. La princesa Irene le pregunta, ¿y tú cómo te llamas? Le dice, me llamo Irene, igual que tú. Que se llame Irene no es casual, es parte de ella. Entonces, tiene que tener el mismo nombre que ella. ¿Por qué? Porque la religión es parte de uno mismo, la fe es parte de uno mismo. Entonces, si la princesa llega a llamarse Carlota, la abuela se hubiese llamado Carlota. No puede tener otro nombre que no sea el de la princesa. Que de ello luego vamos a hablar un poquito más adelante cuando comentemos, porque es importante, ¿no? El hecho de que ellas creen desde el principio, pero no les van a poner fácil el hecho de creer, porque la gente va a poner en duda en muchos momentos estos encuentros. Entonces, bueno, regreso con el encuentro, que me voy por las ramas. Entonces, ella le dice que, bueno, por qué la ha podido encontrar. Y es porque ha decidido que es el momento de cuidar de ella. Ella siempre ha estado cuidando de Irene desde lo alto, pero que es el momento de que se le aparezca. ¿Por qué? Porque sabe que corre peligro, que los trasgos están preparando algo en las cavernas para hacerla daño a ella y a su familia. Y que entonces ya es momento de que sepa qué es lo que pasa. Claro, la tatarabuela es pues lo que decíamos, ¿no? Porque claro, hay en un momento en el que Irene le pregunta, dice, ¿y tú desde cuándo estás aquí? Dice, yo desde que llegaste tú. Claro, pues Irene dice, jo, ¿y cómo es que en todos estos años no te he visto? Y es por eso, pues no me has visto hasta ahora porque no me has necesitado. Ahora que llegan los trasgos, que llegan los pecados, que llega y demás, es en el momento en el que me necesitas y es ahora cuando me voy a revelar. Entonces, pues es un poco la premisa. Y esto lo vamos a ver también en otra ocasión. En unos capítulos más adelante, Irene se pierde en el bosque. No tiene forma de volver a casa. Ha salido corriendo porque le ha aparecido en el cuarto uno de los trasgos y no sabe cómo volver del bosque a casa.
¿Cómo vuelve? Porque de repente en el cielo ve una luz muy brillante, no es la luna, sino ve una luz en lo alto de una torre que nunca ha estado ahí y ella guiándose a partir de esa luz llega a casa. Luego más tarde la abuela le dice, no, he sido yo quien te he guiado porque estabas perdida. Cuando estás perdida, tengo que guiarte. Al final de este primer encuentro se despiden y le acompaña a bajar las escaleras, ¿de acuerdo? Y una de las condiciones que hace es que le pide que por favor le diga a su niñera que la ha visto. E Irene accede en todo momento a decirle, sí, yo le hablo de ti a Loti. Este primer encuentro simboliza, digamos, esa imaginación superior que tiene Irene respecto al resto de los personajes. Es el inicio. Este encuentro da inicio a esa fe, ¿de acuerdo? A un viaje interior, ¿no? Que procede de esa semilla de la fe que ha sembrado la abuela. Y ella misma nos lo confirma unas páginas adelante. Claro, Loti cuando se lo cuenta, pone en duda totalmente lo que ha visto. Dice, yo llevo aquí el mismo tiempo que tú, esa señora no puede existir porque no la hemos visto, nadie la ha visto. Y ella lo que le dice es, fui a las escaleras y me perdí a mí misma. Y si no hubiese sido por la mujer hermosa, nunca me hubiese encontrado. No le dice nunca hubiese encontrado la salida por las escaleras. No, no me hubiese encontrado a mí misma. Entonces aquí ya nos están poniendo un poquito bastante en antecedentes. En el caso de Lucy ocurre lo mismo. Hace mal tiempo. Entonces, si hace mal tiempo, hay que jugar en casa. Y los hermanos deciden jugar al escondite. Peter empieza a contar y bueno, pues esta yo creo que es más conocido el argumento, ¿no? Lucy se esconde en el armario que finalmente la termina transportando a Narnia y allí conoce al fauno Tumnus, pues que es el primero que le comenta pues cuál es la situación de Narnia, que la bruja blanca está allí, que hasta que no vengan los hijos de Adán y Eva, su reinado seguirá existiendo y que una vez ellos lleguen, Aslan volverá y entre los cinco pues pondrán fin a su reinado de terror. Claro, eh, Lucy cuando ve todo esto vuelve a casa, pero sus hermanos no la creen, hasta que, bueno, pues debido a que rompen un cristal y se esconden todos en el armario y regresan al mundo, pues por fin dicen, ah, no, si Lucy tenía razón. Y aquí ya es cuando descubren que Tumnus ha sido secuestrado por la bruja blanca. Y durante pues, mientras revisan su casa, se les aparece el señor Topo. El señor Topo es quien les va a presentar, les va a guiar hasta Aslan. Pero antes de llegar hasta ese momento, claro, les tiene que poner en antecedente. Ellos no conocen el mundo de Narnia, no saben nada, no saben si el topo que acaban de encontrar es bueno, si es amigo de de la supuesta bruja blanca o quién es. Entonces, eh, mientras intentan decidir qué hacer, pues, perdón, he dicho topo, son castores, perdón. Los castores, el señor castor les lleva a su casa para protegerles y es allí donde les empieza a hablar de Aslan. Una de las primeras, claro, ya os he comentado, Aslan no aparece hasta la mitad del libro, pero solamente el hecho de mencionarle suscita en los hermanos Pevensey, sobre todo en Lucy, unos sentimientos. Entonces sucedió algo muy curioso. Ninguno de los niños sabía quién era Aslan, igual que tú, pero en cuanto el castor hubo pronunciado aquellas palabras, todos se sintieron distintos. Tal vez te ha sucedido alguna vez que al soñar que alguien dice algo que no entiendes, pero en el sueño parece como si tuviera un enorme significado. Ante la mención del nombre Aslan, todos y cada uno de los niños sintieron una especie de sobresalto en el interior. Para Edmund fue una sensación de misterioso horror, que ya avecina un poco, pues, ese sacrificio, esa traición y demás. Peter se sintió repentinamente valeroso y aventurero. A Susan le pareció como si algún aroma exquisito o acorde de deliciosa música hubiera pasado flotando junto a ella. Y Lucy tuvo la misma impresión que uno tiene cuando despierta por la mañana y se da cuenta de que empiezan las vacaciones o el verano. Es decir, él no está presente, pero solo el hecho de mencionarle ya suscita en ellos algo bueno, menos en caso de Edmund, porque es el traidor de los hermanos. Entonces, esta sensación se va a volver a repetir una vez ya le tengan enfrente, ¿de acuerdo? Le vean por primera vez.
¿Qué ocurre? Que pues eso, que hasta la mitad del libro no se van a encontrar. Pero bueno, unas líneas más adelante en el libro, el castor nos va a describir a Aslan, ¿no? Y lo describe a través de una profecía. Él dice que nunca le ha visto, porque lleva desde la generación de sus abuelos, nadie ha visto a Aslan. Entonces él dice, la injusticia verá su fin cuando Aslan vuelva por aquí con su potente rugido. Las penas habrán desaparecido. En cuanto los colmillos muestre, el invierno estará herido de muerte y cuando agite la melena, regresará la primavera. Claro, nos pasa un poco lo mismo con la tatarabuela. Cuando los hermanos Pevensey le hablan de Aslan, ellos imaginan a una persona. Entonces Susan pregunta, oye, ¿cómo es este Aslan del que estáis hablando? Le dice, Aslan es un león. Entonces, al igual que ocurre con la tatarabuela, Luis lo que intenta es retratar a Dios, no tanto a Dios, mucha gente habla de Dios, yo creo que Aslan es más Jesucristo porque a lo largo de la novela hay un momento en el que Susan le dice a Aslan, ¿y tú no puedes hacer esto? Y Aslan se la queda mirando y dice, no, yo no puedo deshacer lo que ha impuesto el emperador más allá del mar. Entonces, nos está diciendo que Aslan no es la figura con más poder de toda la historia, sino que hay algo más que él, que él no puede deshacer o hacer a su merced. Entonces, Luis cuando piensa en Aslan, lo que quiere hacer es crear una figura que inspira al mismo tiempo temor, pero también un amor incondicional. Y él al final termina personificándolo bajo la figura del león. Una característica que asemeja a Aslan pues con toda esta figura es el hecho de que se describe como un león que no puede ser domado y que no puede ser domado y que aunque al final termine por desaparecer, siempre está presente en la fe de los narnianos. Al final de la obra, una vez ellos ya han conseguido derrocar a la bruja blanca, Aslan desaparece, se va a marchar. Se lo dice Tumnus, el fauno le dice, un día lo verás y otro no. No le gusta estar atado y por supuesto tiene otros países que atender. Es salvaje, ¿sabes? No como un león domesticado. Entonces, esa figura de temor, pero también de cercanía al mismo tiempo. Otra de las cuestiones importantes en este primer acercamiento al camino religioso es que hay una segunda profecía después de la de Aslan y es cuando el hijo de Adán, en carne y hueso, en el trono de Caer Parabel, esté sentado, los malos tiempos habrán acabado. El significado, claro, per se no queda completo hasta que el castor lo completa, valga la redundancia, perdón, con un refrán que dice que en Cair Parabel no hay uno, sino 4 tronos, uno para cada hijo de Adán y Eva, y que una vez estos tomen posesión de los mismos, la bruja blanca habrá encontrado su fin. Entonces, es aquí en este momento donde ellos ven claramente cuál es su misión. Y creo que no hay que explicar mucho el hecho de que se refieran a ellos como los hijos de Adán y Eva. ¿De acuerdo? Unos hijos que tienen un pecado y que de alguna forma tienen que redimirse de ello. Bueno, y aunque a primera vista pueda parecer que la bruja blanca es la máxima responsable, al final o sea, lo que Luis intenta retratar mediante este invierno eterno y demás es una sociedad que lucha, o sea, perdón, es una sociedad en la que la lucha que se está librando no es tanto el bien contra el mal, sino también el de aquellos que creen frente a aquellos que no creen, aquellos que han sucumbido a las promesas vanas de la bruja blanca, por temor, porque no, como no pueden ver a Aslan y a la bruja blanca así, solo creen en ella, solo creen en esas promesas que al final no les llevan a nada. Y es y es el motivo del invierno. Bueno, entonces, de ahí que luego mucha gente lo que haga es una interpretación de los narnianos como seres humanos que han perdido la fe en Dios y se han corrompido. Recordemos que al final Edmund también es uno de ellos, que al final Aslan tiene que hacer ese sacrificio final como pago para volver a traerlo a su equipo, vamos a decir. Entonces, claro, todo ha sido un sueño. Ellas, Irene y Lucy, tienen el poder de la fe y la imaginación desde el minuto uno y lo único que se hace nada más entrar en Narnia o conocer a la tatarabuela es reforzarse. Y a pesar de que ellas poseen claramente la imaginación para conectar estos mundos y conocer a las figuras,
al principio tienen dificultades pues, para que el resto les crean. ¿De acuerdo? Pero sí es cierto que va a haber dos excepciones. En el caso de Irene, ella intenta convencer a Loti y a Kurdi, pero estos no la van a creer. Kurdi sí es cierto que luego, a medida que avance la obra, y si nos da tiempo, sí explicaré, que me da a mí que no, el camino que va a retomar. Voy a meter el acelerador, que va a tomar. Entonces, la cuestión es que la única que cree a Irene es el rey. ¿Por qué cree su padre a Irene? La cosa es que el padre no vive en el castillo con ella, va de vez en cuando a visitarla por tema de guerras y demás. Entonces, cuando le cuenta que ha visto a la abuela, este pone una cara extraña, pero no es una cara extraña de qué cuentos me está contando mi hija, sino de tú también la has visto, de ha vuelto. Y eso lo sabemos que... uy, me he ido. Vale. Entonces, perdone, que me he ido. Vale, sí que la cree. Entonces, hay un momento en el que claro, le habla y demás, y en ese primer encuentro, cuando sabemos que el padre la conoce, porque esa pista también nos la da la tatarabuela en el primer encuentro. Cuando le dice que se llama Irene, le dice, ¿y sabes por qué te llamas tú Irene? Tú te llamas Irene porque cuando ibas a nacer, tu padre me pidió permiso para ver si le podía poner mi nombre. Entonces, ahí sabemos que el rey la conoce. ¿Por qué no le habla a su hija? Pues por el mismo motivo que vamos a ver que porque el profesor de las crónicas de Narnia no les cuenta, no les habla de Narnia a los hermanos Pevensey, porque él sabe que necesitan llegar a ese camino por ellos mismos. Ellos no son quienes para guiarles, solo Aslan y la tatarabuela pueden guiarles. Y eso el padre lo deja muy claro, porque Irene le dice, jo, podemos ir a visitarla, vamos a la torre a verla. Y el padre dice, no, yo no he sido invitado, así que no puedo ir a verla. O sea, es muy consciente de que la tatarabuela solo se aparece cuando es necesario y él lo respeta. Y algo parecido ocurre con el profesor. Cuando Lucy dice que a través del armario pueden llegar a Narnia, los hermanos abren el armario y lo único que encuentran son abrigos. No la creen. Y claro, cuando Edmund ¿qué hace? La traiciona, dice, no, no, si yo no he estado en Narnia, dice, estos son los cuentos que se ha inventado Lucy. Pero Peter y Susan se quedan con mal cuerpo porque dicen, si Lucy no miente, dice, si normalmente el mentiroso es Edmund, y le preguntan al profesor qué deberían hacer. Claro, este no les puede decir directamente, no, pues que sepáis que Narnia existe, pues pone el armario. En el libro no queda tan bien reflejado como queda en la película. La película es una de las partes que la reflejan muy bien, porque Susan le dice, es que nuestra hermana dice que ha llegado a un país que se llama Narnia, y él está escribiendo, deja de escribir y les mira, con la misma cara con la que el padre mira a Irene, con esa cara de, ha vuelto, Aslan ha vuelto, o sea, el portal se ha vuelto a abrir. Entonces él lo que les dice es, ¿Lucy suele mentir? No, dice, pues, ¿por qué no hacéis el esfuerzo de creerla? Dice, claro, Peter se muestra totalmente escéptico, dice, a ver, pero que estamos hablando de un mundo imaginario, dice, ¿tú lo has visto? No, dice, pues entonces hasta que no lo veas, no podrás decir si es verdadero o no. Entonces, este es otro de los retos de las protagonistas, que es esa superioridad moral que ellas tienen, la que va a ayudar a que ellos puedan entrar en Narnia. O sea, si en un principio en el armario cuando están jugando al escondite se esconde Edmund o se esconde Peter o Susan, la Narnia no, o sea, las puertas no se hubiesen abierto. Lucy es la clave para poder entrar. ¿De acuerdo? Entonces, ellas son la clave para ello. Claro, ¿también qué ocurre? Pues que no ayuda mucho que los guías no estén siempre presentes. Entonces, ya en el caso de Irene ya os he comentado, ¿no? La guía únicamente, la tatarabuela se presenta cuando hay un peligro. En el caso de la luz o en el caso ya al final de la obra con Kurdi en sus propios sueños, cuando está delirando. Pero es que en el caso de Aslan se ve mucho mejor sobre todo en la segunda entrega, en la de y el príncipe Caspian. Cuando los hermanos Pevensie regresan a Narnia, junto con otro personaje que ahora no me acuerdo, bueno, con Trupkin, el enano Trupkin,
tienen que buscar el campamento de Narnia. Entonces llegan a un momento en que llegan de Narnia, perdón, el campamento de Caspia. Entonces llegan a una bifurcación y no saben qué caminos tomar. Y Lucy dice, es este. Y Peter dice, pero a ver, ¿bajo qué criterio has dicho tú que es el de la derecha? Dice, porque Aslan me lo ha dicho. Claro, Peter dice, pero si no lo hemos visto. Entonces se quedan mirando al resto de sus hermanos y Edmund dice, yo una vez puse en duda la palabra de mi hermana, no volveré a hacerlo. Pero a Peter le da igual y tiran por el otro camino. Claro, tardan 2 días más en llegar al campamento porque se han perdido. Y es durante una de esas noches que se han perdido que Lucy se despierta, no me acuerdo si en el libro también es un sueño, es que creo que se despierta y ve a Aslan y le pregunta, eh, ¿por qué el resto no puede ver? Dice, al principio no. Dice, ¿de qué depende? Dice, es que si no vienes, si no apareces, no me creerán. Dice, que te crean es irrelevante. Dice, yo a ti me va a gustar porque tú eres la que crees en mí. El resto crea a ratos. Y luego eso pasa con Susan al final de la saga. Susan se queda sin volver a Narnia. Entonces, este hecho de que nadie les crea en un principio y que luego únicamente puedan acceder a través de ellas es el motivo por el que son superiores moralmente frente al resto de los personajes. Claro, pero esta fe llega a través de una prueba. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que comprendan el poder de la fe, de la imaginación para poder llegar a ese camino. Entonces, se van a tener que enfrentar a distintas pruebas. En el caso de Irene, el desafío es que logre que alguien crea en ella. La tatarabuela cuando la despide dice, ojo, dile a Loti que me has visto y una semana después vuelves. Claro, Loti cuando le cuenta todo dice, pero ¿qué me estás contando, criatura del alma? O sea, ponen en entredicho lo que le ha sucedido y lo mismo le ocurre con Kurdi. Kurdi tampoco la cree cuando dice que ha visto a su tatarabuela en una iglesia, en una torre, pero ella a la semana vuelve y la abuela está allí y dice, has vuelto. Dice, has superado la prueba, has creído en mí. Y le regala un anillo mágico que luego la va a servir, como veremos más adelante, para salvar a Kurdi. Y en el caso de Lucy pasa algo similar. Cuando llegan a Narnia y ven que Tumnus ha sido secuestrado y que Edmund ha desaparecido, sobre todo en el caso de Tumnus, lo fácil hubiese sido, uy, menudo marrón, cojamos la puertita del armario y nos volvemos para casa. Lucy es la primera que dice, no, hay que salvar a Tumnus, hay que quedarse y ayudar a los narnianos. Entonces, el hecho de ser la primera en decirlo tiene una recompensa, que luego al final también se recompensa al resto de los hermanos. Es aparece la figura de Papá Noel, como es invierno, pues sí, aparece Papá Noel, y es él el que les da los regalos. Y a Lucy lo que le da es una poción mágica que ayuda a curar las heridas, tanto, sobre todo físicas, de aquella persona que lo beba. Entonces, estos regalos tienen consecuencias después. ¿Por qué? Porque una cosa es la primera prueba que ellas superan, pero es que ese regalo que ellas reciben es para superar otra prueba. En el caso de Irene, el anillo lo que hace es la ata con la abuela, crea un hilo mágico que la lleva, digamos, a un lugar seguro. Entonces, durante una de las noches, ella se despierta, sabe que algo malo ha pasado y ve de repente que en su anillo empieza a brillar y sale un hilo de él. Y sin cuestionarse nada, empieza a seguir el hilo. ¿A dónde la lleva? La lleva a las cavernas donde Kurdi ha quedado atrapado por los trasgos. Los trasgos no saben que Kurdi está allí, pero empiezan a cavar y se cae una de las paredes y deja a Kurdi atrapado. Ese lazo, lo que hace, ese hilo mágico, lo que hace es llevarle hasta Kurdi para salvarle. ¿De acuerdo? La abuela le está guiando de alguna forma. Y lo gracioso es que cuando logra llegar a donde Kurdi no entiende cómo ha llegado Irene hasta allí. Dice, a ver, ¿cómo vas? Tú que eres princesa, que no sales del castillo, ¿cómo es que sabes tan bien los recovecos de las cavernas? Dice, yo soy minero, yo trabajo aquí con mis padres. ¿Cómo conoces tú eso? Dice, no, es que me han guiado y conozco la salida. Dice, Kurdi, es imposible que la conozcas, que estamos atrapados. Y termina sacándole. Pero Kurdi sigue negando la mayor, dice, es imposible, dice, la tatarabuela no te ha podido guiar. Dice, esto ha sido suerte, no te puede guiar. Pero bueno, luego hay un momento de catarsis en el que al final Kurdi pues, termina creyendo. Y en el caso de Lucy, sobre todo es el sacrificio que ella tiene bueno, que hacer
cuando ve a Aslan sacrificarse. Edmund ha sido un traidor. Esa traición hay que pagarla, ¿no? Una vida por otra vida. Entonces, la bruja lo que hace es sacrificar a Aslan en la mesa de piedra, que tanto si leéis la obra como si veis la peli, es que no puede ser más parecido al momento en el que luego, una vez está muerto, le va, como si fuese Jesucristo, que le bajan de la cruz, ¿no? También hay dos mujeres con el cuerpo, le cortan las ataduras, le limpian la sangre y las babas en el caso de Aslan, y cuando resurge, porque luego explica, él revive, dice, claro, es que la bruja hablaba de una magia antigua, pero no conoce la verdadera magia antigua. Y ella no sabe que si yo doy mi vida sin que nadie me obligue, me la devuelven. No contaba ella con esa letra minúscula. Eh, entonces, aquí tiene un papel muy importante Lucy, porque con el cuerpo de Aslan se quedan Susan y Lucy, pero los hermanos van a luchar. La cuestión es que cuando Papá Noel reparte los regalos, pues bueno, no los reparte, bueno, los reparte, a los hermanos les da espadas porque son armas de corto, para luchar, pues de cuerpo a cuerpo, pero a Lucy y a Susan les da otro tipo de armas. A Susan le da el arco y la flecha, pero es de lejos, para que ella no tenga que estar en la batalla, y también le da un cuerno, que es la comunicación, es otro tipo de simbología. Y a Lucy sí que le da un cuchillo, pero le dice, yo espero que no tengas que utilizarlo porque las mujeres no deberían estar en la guerra. Entonces a ti lo que te doy, aparte de un cuchillito por si acaso, es la poción mágica. Es más, es que en el libro ni siquiera utiliza el cuchillo para desatar para las ataduras de Aslan. O sea, son los roedores que hay por allí los que terminan por cortar las ataduras. Pero bueno, cuando vuelven al campo de batalla ya han conseguido, llega Aslan, derrota a la bruja blanca y demás. Claro, el ejército de Aslan está diezmado. Entonces, ¿qué hace? Ahí es Lucy cuando viene en acción. Con su poción mágica es la que cura a su hermano y al resto del ejército. Esa misión no la tiene cualquier otro. El resto tiene el de quitar vidas, con la espada, con el arco, pero Lucy es la única que tiene un arma que es para dar vida, para curar, para sanar. Entonces, pues ahí también está un poco, o sea, que hay implícito el hecho de que no, yo soy salvadora, yo soy guía, yo no puedo quitar, yo tengo que traer gente al camino. Entonces, todo esto lo que queda claro es la bondad de las dos princesas. Entonces, bueno, ya por concluir, al final, a lo largo de estas obras, lo que MacDonald y Lewis pretenden es explorar profundamente esta intersección entre la fe y la imaginación a través de las jóvenes heroínas. Las dos, como hemos dicho, superan pruebas y distintos desafíos y demuestran en todo momento una fe inquebrantable, cuando es visible, pero sobre todo cuando es invisible. Es que en el caso de él no me he leído el de la princesa y Curdy, pero en el de los de Narnia sí, y cuando ya pasa, o sea, el del primer al segundo libro transcurre un año. Es que la única que sigue pensando en Narnia es ella. Lucy es la única que sigue creyendo en Narnia. El resto dice, Narnia se ha acabado, no vamos a volver, Aslan no nos ha vuelto a llamar, no vamos a volver. Y en la tercera, en el viajero del alba, que es ya la última vez en la que salen de pequeños, vamos a decir, de jóvenes, que a ese viaje ya solo van Edmund y Lucy. Lucy es la única que sigue diciendo eh, Narnia, Narnia, Narnia. El resto sí que se acuerda, pero de una manera más lánguida. Entonces es eso lo que las hace tan importantes. Al final también la figura de la tatarabuela y de Aslan actúan como guías espirituales y representan esa presencia divina y la importancia de la creencia en el desarrollo de los personajes. Irene y Lucy no solo deben creer en estos seres mágicos, sino también actuar basándose en esa fe, que es lo que comentábamos antes. MacDonald y Lewis lo que hacen es utilizar los elementos fantásticos y el cuento de hadas para ilustrar estas lecciones morales y espirituales. ¿De acuerdo? Y la influencia de los actores, o sea, de los autores, sobre todo, la influencia de MacDonald y Lewis, yo creo que es bastante patente en el hecho de que se siguen copiando ciertos patrones que se copian. Entonces,
ellas sirven de modelo de la fe y de la conexión con lo religioso. Entonces, en última instancia, estas historias no son solo aventuras fantásticas, sino también alegorías de la lucha interior entre el bien y el mal y la lucha entre la fe y la conexión con lo divino, destacando el poder transformador de la creencia y de la imaginación en la búsqueda de la verdad y la plenitud espiritual. Esto sería un poco pues la presentación. Así que muchísimas gracias. Bueno, ahora con la ¿Me parte... preguntas? sí, ya ves que sí. Yo tenía una apuntada, pero ya hay manos ahí, así que... Yo tengo dos bloques. Vale. Bueno, una sobre Narnia, Sí, lo que sin conocer ni Sí. profundizar, que sean, claro, que luego los 4 tronos, sí. ¿no sería más lógico desde un punto de vista también para que fuesen 3? ¿Por qué Edmund les ha traicionado? Dices. No por eso, sino por la simbología del 3 en el cristianismo y el 4, que yo sepa, Sí. no tiene tanta simbología, ¿no? Porque en el cristianismo son 3, 12, 4. Ya, la verdad es que sí es bastante llamativo que al final sean 4, pero luego es cierto que, por ejemplo, cuando la última vez que Lucy vuelve, sí que o sea, vuelven 3 personas, ya no vuelven 4. O sea, en el tercer libro regresan Lucy, Edmund y el primo de estos, Eugene. Entonces ahí sí que se vuelve a completar lo del 3. ¿Por qué son 4? Pues yo creo que un poco pues por mantener 2 hijos de Adán y 2 hijas de Eva. Yo creo que por mantener ese equilibrio. Y luego, en cuanto a Lucy, lo que sea ella, que tenga, también puede ser por la inocencia, Pues de seguro, la juventud. sí, seguramente, porque al final, como he comentado antes, McDonald bebe mucho de la tradición romántica y en la tradición romántica lo que les gustaba de la figura del niño era que era muy inocente. Al final, Lucy es la más pequeña de los 4, es la que está menos corrompida por la guerra y demás. Sí, Entonces, bueno, pues ahí el inocente, sí, el otro ahí, vale, ¿no? Y luego, cuando has estado hablando de, yo no conocía el libro de Irene. sí. Hay peli, hay una película, es del 93, es de dibujos animados. No sé si alguien la habrá visto. Aquí venimos a leer. Ah, bueno, Yo no conocía, pero según ibas contando cosas, a mí me ha recordado muchísimo el argumento al de la Bella Durmiente. sí, O sea, luego he mirado cuando es la Bella Durmiente y es de 1600 pico. Y no sé si Nápoles o así, me ha parecido leer, pero al final aparecen los regalos, los 3 dones que le da. Bueno, es un multiplique de Disney, ¿vale? sí, Los 3 dones que le da la Sara. Luego las escaleras, donde ella cuando se pincha. sí. Ahí, Es más, la abuela está con eso, está con una rueca. Mira, Sí, sí. Y el final del libro termina porque, ¿cómo termina? Curly salva a Irene y le otorga un beso. O sea, la novela acaba con el beso que le había prometido. es que hay muchos niños. Y Sí, luego también los padres sí, pues, que con su con las. nada, ¿no? Sí, eso es. A mí me recuerda mucho el, no sé, Sí, pues seguramente habrá cogido influencia de los cuentos, del cuento de la Bella Durmiente. Es que hay muchos paralelismos con ella, efectivamente. Sí, Sí, se atribuye, sobre todo por la parte religiosa, está conectado más precisamente con el principio religioso de que Jesús le dice a los adultos: tenéis que ser como niños, si no os volvéis como niños no entraréis en el reino de los cielos. sí, Y precisamente Susan no vuelve No a vuelve. niño porque dice que se convierte en mujer eso es. y empieza a tener preocupaciones de mujer. Entonces, en el momento en el que ya entran en la edad adulta, se cierra esa... Eso es. ¿no? Sí que está muy conectado, pero que Sí, que va más por ese ámbito, en la sí. teoría se atribuye al romanticismo. Lo vemos en Blake, Sí. en las canciones de inocencia y experiencia, pero todo eso es un principio religioso que Blake, que además está muy conectado al cristianismo, retoma. Y luego, pensando un poco en el contexto en el que escribe Lewis, sí,
Con la ilustración empieza un mercado literario con el niño como centro, con obras específicamente creadas para niños que buscan entretenimiento y tal. Pero si vamos al origen de las primeras obras imaginativas dirigidas específicamente a niños, Sí. nos vamos un siglo antes a los puritanos. Es decir, no nos gusta recordar que la literatura infantil como tal nace con un motivo religioso, que es porque en la tradición protestante a ti que te bauticen de pequeño no te salva de nada, sino que tú, incluso siendo niño, tienes que tomar una decisión consciente de creer. Y empiezan a pensar, ¿esto cómo se lo transmitimos a niños de 7 años, 8 años, 10 años? Pues vamos a escribir literatura infantil. Claro, la literatura infantil del 17 es un horror. Se llama las muertes, las grandes muertes de los niños, o la fe de los niños. Que yo soy, pura didáctica. Es pura didáctica. Sí, sí. Pura didáctica. Pero claro, lo que hacen es coger ese principio de los niños. Son seres que necesitan llegar a su propio convencimiento y se les presenta de forma imaginativa esas verdades. Entonces, yo a McDonald's no lo conocí, te agradezco el descubrirme, no lo voy a leer porque, bueno, es que Luis me encanta, pero yo creo que entronca con eso, ¿no? Que al final la literatura tiene que traer a los niños y no les trata como bobos. Porque hay mucha literatura de la ilustración que tú la lees y tiene una moralina tan obvia y tan... El que se ha considerado durante mucho tiempo la primera obra infantil, que es que se ha quedado ya como un dicho en inglés, que sería un equivalente al repelente Vicente. La niña esta que es tan buena que la pegarías una bofetada de lo repelente que es. Pero al final esta literatura les trata como seres que pueden llegar a una conclusión y Lewis lo hace. Aparte es en los 50, cuando muchos niños habían sido desplazados por la guerra. Eso es como los propios protagonistas. Te recomendaría leer Cristianismo, porque es el libro más conocido de Lewis, que son las charlas que él da durante la guerra para animar a la gente, que luego se convierte en un libro. Es el libro de apologética cristiana más leído en la historia y que conecta mucho con cómo intenta transmitir estas ideas en esto. Y luego Lewis también entronca mucho con la literatura infantil en la doble audiencia, porque siempre hay el debate de si el Hobbit es infantil o no. Yo tengo mi teoría en la cabeza, y si Narnia es infantil o no. Y lo que dice Lewis es que un cuento de hadas, un libro infantil, que no disfrutes como adulto o del que no saques más luego como adulto, es un mal libro infantil. Y entonces siempre hablamos de la doble audiencia, que es un niño no decide qué compra, lo deciden los padres. Entonces tú tienes que lograr convencer a los padres de que lo compren al niño. El padre se lo va a leer al niño. Tienes que conseguir que el padre no quiera arrancarse los ojos cuando le está leyendo el libro, que es lo que hace ahora Disney y Pixar. Una película de Disney siempre tiene dos lecturas. Hay chistes, hay doble sentido que los niños no van a pillar, pero tú tienes que convencer a los papás de que compren la entrada y que estén ahí las 2 horas tragándose la película con el niño. Y luego eso es lo que hace, es decir, tenemos siempre este debate de si es para niños, yo creo que sí, pero que funciona siempre, o sea, son lo suficientemente buenas las obras para trabajar en esos dos niveles. Y ya lo último, perdón, es que con Luis me... Sí, no. Pero... O sea, yo voy apuntando, tú sigue que yo voy apuntando. No, es verdad que Luis es muy hijo de su tiempo, ¿no? Es como decir, todos. Con lo de la guerra, a Luis sí le da el papel de Florence Nightingale. Eso es. Pero lo que es muy interesante, y por lo que dices lo hace McDonald, es que la figura es una mujer central. Si vamos a los evangelios, la primera persona que no son los discípulos, que cree en Jesús y que convence a otros de que crean es una mujer, que es la samaritana. Que eso hoy en día a ciertos obispos hace que les toque la cabeza. Pero es decir, están volviendo a la esencia del cristianismo de darle valor a la mujer. Hoy en día eso nos parece normal, pero en la época de Jesús las mujeres no servían como testigos en los juicios porque su palabra no valía nada. Es decir, que el hecho de que en los evangelios una mujer sea la primera que convence a otros es bastante revolucionario dentro del contexto.
Entonces, es cierto que a Luis se le ha criticado mucho por sus ideas conservadoras. Es verdad que hay que tomarlas dentro de Sí, de su contexto, por supuesto. Pero el hecho de que los dos, viniendo de una tradición religiosa Tomen a una mujer. conservadora, retomen esa idea de que al final es una mujer la que primero cree, la que convence y la que salva, creo que es bastante avanzado, incluso en su propia época, los 40 y los 50, cuando después de la guerra lo que se le está diciendo a la mujer es: tú tienes que volver a tu sitio, guapo. Sí. Te hemos dado una libertad porque no había hombres y tú tienes que volver, y que ellos, en el caso de McDonald, el 19, bueno, pues era conservador de por sí, pero en los 50 Sí, eso es otra cosa, sí. es otra cosa, es decir, crear a la, o sea, que Lucy sea realmente la heroína de Narnia, para mí nos demuestra que Luis Sí. en ciertas cosas estaba un poco por el más avanzado de su... Sí, de que el resto. Sí. Bien. Pero me ha encantado. Me ha anotado aquí todo lo de McDonald's, no sé si voy a tener tiempo este verano para leer. Ya he hecho los apuntes, para ir rellenando. No, a vosotros por las aportaciones. Yo tengo una pregunta. Bueno, tenía varias, pero una ya me ha respondido Miriam. Yo del 4 tengo una teoría que me ha saltado. Aquí lo de los números impares, pares, leyendo El sueño de Escipión de Macrobio, hay unos capítulos en los que se explica la numerología y el 4 tiene que ver, porque se hace 3 más 1, el 3 es el número perfecto porque es el único que no se, es el primero que no se divide, no se puede dividir en 2 para que dé números enteros, sí, bueno, luego ahí sería, pero luego el 4 es 3 más 1, luego el 7 es porque es 4 más 3. Entonces, lo de la numerología es, bueno, es como la cábala. Al final, si tú le atribuyes a una letra un valor, en todos los textos podemos encontrar cualquier texto porque físicamente están. Entonces, creo que es más complicado. También puede ser, se me ocurre, los 4 evangelistas, aunque tenemos el papel de Edmund, que no sería... pero es que Edmund es absolutamente necesario, porque si no hay un traidor, al que tienes que perdonar porque ha puesto en duda tu fe. Edmund es totalmente, Judas es totalmente necesario. Sin el papel de Judas, Cristo no puede morir y resucitar. Entonces, yo creo que se puede entender, pero bueno, el 4 sería, yo intentaría por ahí. Sí, no, es que estos autores también hay que verlos desde esa visión, pero mi pregunta, bueno, una es un poco friki lo que voy a decir, pero la otra pregunta es que me ha llamado la atención, bueno, aparte de por qué le llama Irene, que es paz, ¿no? Si no estoy equivocado, es paz. Lucy es más evidente que tiene que ver con la luz, ¿no? Ya de lux. Pero ¿por qué paz? ¿Por qué le llama paz? Igual es paz interior. Que la abuela sea joven y mayor en edad tiene sentido porque es la fe. Siempre renueva la fe y es antigua, porque Sí. es la magia antigua, más antigua que la magia de la bruja de las nieves, ¿no? La bruja del Sí. invierno, la bruja blanca o como Sí. sea. Pero me ha llamado la atención que el padre tenga que pedir permiso, que el alma, la fe de Irene, el padre tenga que pedir permiso, ¿cómo es? Que el padre le pide permiso para poner el nombre a la hija. Sí, ahora busco o ella es la fragmento que exacto. cuando como es su fe, se llama como ella. ¿Entiendes? Eso me parece curioso. Sí, eso, Si lo he entendido bien, ¿eh? eso es. La razón el padre le pidió hace años permiso para poder darle a su hija ese nombre. Por tanto, él sí conoce. Y cuando dice Irene le pregunta si quiere subir a verla, a lo que él contesta que esta vez no, ya que ella no le ha invitado. No Sí, la ha pero mi invitado. pregunta es por qué. Bueno, si no tiene respuesta, no tiene respuesta. ¿Por qué no? ¿Por qué le pide el padre permiso a Irene para que se llame Irene? Es lo que es Irene. Por eso. No sé si la tatarabuela o la abuela se llama como Irene porque es la fe de Irene y no puede existir sin ella, Sí. ¿por qué el padre le pide permiso a una criatura que no ha nacido para que se le llame, para poderle llamar como se ha de llamar? Pero sí que ha nacido. Claro, porque sí. Esa su abuela, el padre ha tenido de antes. Hay un momento. No lo sé, sí, no lo sé. Es que me llama mucho la atención ese detalle. Yo creo que hay. A mí no se me ocurre ninguna respuesta y por eso la doy si no tiene. Bueno, y luego la africana es, y no sé por qué, de estas relaciones raras que hago
No sé por qué cuando estabas explicando los regalos de Papá Noel Sí, esperen, sí. a los críos, cuando le da a Lucy la sanación, ¿no? Sí, Que igual es el cáliz. He pensado en Aria. Cuando le da el puñal, cuando dice, le da un puñal, las mujeres no tenéis que Sí. luchar, y no sé por qué me ha ido directamente a Juego de Tronos a Aria. Es la pequeña, Sí. es la que siempre tiene fe, ella tiene un listado de nombres con los que tiene que acabar, y ella va, solución. y no sé por qué he hecho esta Lo que la hablaba- conexión de... el objetivo que al final. Digo que esta conexión es un poco rara, ¿eh? No tiene que ver, pero... Y esto, yo no tengo más preguntas. No, pero lo que habías hablado de lo de los 4 es que ahora relacionándolo, no, son 3 que desde el principio sí creen o que representan esos valores de la bondad, la fe y demás, y luego está Edmund, que es pues eso, la pierna que cojea, pero es que lo mismo pasa en Harry Potter con los 4 fundadores de Hogwarts. Te pasa lo mismo con Salazar Slytherin. Tienes a los 3 que sí y tienes al que es la pata coja. Entonces yo creo que, no sé, que me ha recordado eso cuando me lo has dicho. Sé que es posterior, pero me ha recordado que sí que estás en número 3, pero necesitas algo que haga que ese 3 tenga valor. Necesitas el cuarto es la prueba viviente de que lo que hacemos nosotros sí sirve para algo, ¿no? No sé. Sí, no sé, ahora se me ocurre otra cosa más rara aún. Vale, vale. Con cuatro patas, ¿qué se hace? Una mesa. O sea, No hay ninguna mesa, no hay ninguna silla que tenga 3 patas y coge. Con 4 sí. claro, pata cojea. Es que al decir tú cojea, Ve. me ha hecho... Yo lo había pensado, cuando estás diciendo lo de los 4, digo, pues como una mesa, ¿no? Claro. Pero digo, ¿pero qué No hay te ninguna diría? mesa no hay ningún elemento para sentarse, ninguna silla en el que tenga 3 o una mesa que tenga 3, aunque sea una más corta que la otra, eso da igual, porque es estable. Sin embargo, cuando tienes 4, si hay una que es más corta, ya es imposible que sea estable. Entonces, pero tú léete Macrobio, un sueño de extinción. Bueno, si no hay más preguntas, Muchas gracias. terminamos esta primera charla.